Hola a todos y a todas. Seguimos con el siguiente vídeo por alteraciones a ESCI. Nos quedan ver otras alteraciones en la E, que básicamente veremos dos cosas. Las intoxicaciones, alteraciones a ESCI por intoxicaciones, y acabaremos la charla con las alteraciones por el metabolismo de la glucosa. Empezamos con las intoxicaciones para definiendo qué es un tóxico. Podemos decir que un tóxico es cualquier sustancia que introducida en el interior de nuestro organismo es capaz de lesionarlo inmediatamente o a largo plazo. Nos centraremos más en los de inmediatamente, que son las intoxicaciones agudas. A largo plazo tiene más a ver con las intoxicaciones donde vivimos o aquellas en los lugares de trabajo. Bien, ya hemos visto lo que es un tóxico. La intoxicación no es más que el efecto del tóxico en nuestro organismo. Dentro de los tóxicos hay unos especiales que son las drogas. Según la Organización Mundial de la Salud, las drogas tienen las características, todas ellas, independientemente de cómo la tomemos, de la sustancia que tienen, que afectan a nuestro comportamiento. Son tóxicos que introducidos afectan específicamente a nuestro comportamiento. Esa sería la definición de droga. Dentro de los podemos diferenciar por tipos de intoxicación según si la persona lo hace voluntariamente o si es una intoxicación accidental. Son voluntarias todas aquellas que la persona decide ingerir el tóxico, muchas veces ya conociendo el efecto. A veces de forma voluntaria para acabar con su vida, como podría ser el intento de autolisis con una persona mayor que se toma 2 litros de lejía o 3 litros de lejía para que haga efectos y fallecer con intencionalidad suicida, como os decía, o aquel que de forma lúdica se toma alcohol porque quiere los efectos divertidos que tiene el alcohol y se sobredosifica. Ya veremos luego más adelante lo que hay. Bien, tanto una como la otra en estos dos casos son voluntarias. Independientemente de si tiene intencionalidad suicidia o no, el paciente en ambos casos ha decidido él mismo tomar el tóxico. Estas son las voluntarias. Son con diferencias las más frecuentes. 8 de cada 10, casi 9 de cada 10 intoxicaciones que atendemos son voluntarias. Mientras que accidentales, la persona no sabe que está tomando el tóxico. Puede ser, por ejemplo, una ingesta de setas que son venenosas y lo desconocemos. Puede ser un niño que accede a los productos de limpieza y explorando, un niño pequeño, como ve esos colores chillones, pues ve el color azul del suavizante, abre la botella y se lo toma. Todas estas serían accidentales. Son menos frecuentes, pero pueden llegar a ser mucho más graves que las anteriores. En el tema de protección, recordad en casa no rellenar nunca botellas de plástico con cáusticos. Si yo tengo lejía y me sobra, la tengo que mantener siempre en la botella de lejía. Esta conducta que os puede parecer rara, en la gente mayor pasa frecuentemente. Utilizan botellas de agua para poner productos cáusticos y luego viene su pareja, que también es mayor, y la confunde, muchas veces son transparentes, y le pega un trago a la botella que en el interior no tiene agua, sino el tóxico. Nada hacer conductas de este tipo en el domicilio porque son peligrosas y pueden acabar mal. Hemos visto según la voluntariedad los tipos de intoxicación, también las podemos dividir, como os decía antes, en la anterior diapositiva, según el tiempo. Si son las agudas, más frecuentes con diferencia, o las crónicas, que esto tiene más que ver con intoxicaciones a nivel laboral o en los domicilios. Son las intoxicaciones en nuestro país. Afectan mayoritariamente a personas jóvenes. Luego lo veréis en los datos que os aporto ahora en esta misma diapo. De todas las vías que el tóxico puede ingerirse, tanto a nivel digestivo, respiratoria, parenteral, cutánea o mucosa, la más frecuente con diferencia es la digestiva, con gran diferencia. Vamos a ver algunos datos. Son datos del 2011, son los más actualizados que he encontrado para esta presentación.
Las intoxicaciones afectan a unos 240 casos cada 100.000 habitantes. Hacer cálculos, esto significa a nivel de toda la población española actual, alrededor de 120.000 urgencias año. La edad promedio es de 35 años con una dispersión de 15 años, es decir, el 95% de las intoxicaciones que ingresan en los servicios de urgencias de los hospitales españoles, los pacientes están comprendidos entre 20 y 50 años. Los varones son algo más frecuentes que las hembras, con alrededor del 56% para hombres. ¿Qué tóxicos vemos con más frecuencia? Con diferencia, el principal es el alcohol. Ojo, seguido de los medicamentos. Aquí tenéis a lo mejor una sorpresa que no os esperabais. Seguido de drogas y de otros productos domésticos. Si sumáis, veréis que dan más del 100%, porque muchas veces las intoxicaciones son de más de una sustancia. Es muy típica la de alcohol con otras drogas o la de alcohol con medicamentos, con ideación suicida, tomo alcohol y benzodiazepinas, por ejemplo. Cuando actuantes, una información importante que podéis dar al equipo de emergencias que llega a vuestro domicilio o bien en la llamada al 112, información que podéis dar, si es posible, intentaremos. Vamos a ver los efectos de diferentes drogas en nuestro organismo. Empezamos con el más frecuente, que es el alcohol. La gente lo toma porque inicialmente es euforizante, pero en realidad el alcohol se comporta como un depresor del sistema nervioso central. Tiene una primera dosis inicial que es euforizante, pero enseguida a la que pasamos de ella se vuelve depresor. Ya habéis visto muchas intoxicaciones por alcohol, muchos las habéis probado en vuestro propio cuerpo o las hemos probado y sabemos que ocurre eso. Típicamente el paciente presenta una halitosis enólica muy característica. El paciente presenta los ojos como inyectados en sangre y suele tener alteraciones de la conducta. Desde la persona que una vez que ha pasado el efecto euforizante, aquello que le llamamos el puntillo, y ya entramos en la intoxicación más aguda, desde el que se comporta de forma pesada, al que se comporta de forma agresiva, o aquellos que cogen la intoxicación y les da por llorar y recordar cosas tristes. Todos ellos tienen alteraciones en la conducta. Es fácil ver que no puede caminar de forma normal, que cuando se les hace caminar presentan una marcha atáxica, que van haciendo eses, y en los casos más graves pueden llegar al coma completo, con alteraciones de la conciencia que no responden a estímulos. Como fármaco, el más frecuente con diferencia son las benzodiazepinas. Es un depresor del sistema nervioso central. Cuando los pacientes los toman en suficiente cantidad, quedan con niveles de Glasgow bajitos, con alteraciones del comportamiento, normalmente quedan muy adormilados. Es muy fácil que les baje la presión arterial, que la tensión arterial esté bajita, ligeramente taquicárdicos, ligeramente. Ojo, cuando se le da benzodiazepinas a los pacientes que son EPOC. Los hepatópatas, como veis aquí que os he puesto hepatópatas, tienen el riesgo de que como no lo metabolizan en el hígado, con dosis inferiores pueden llegar a niveles de sobredosificación y de intoxicación. Los EPOC, ojo, no estaría indicado darles porque es un depresor del sistema respiratorio. Como drogas de abuso, la más frecuente en nuestro medio hoy en día es la cocaína. Hace 30, 40 años la principal era la heroína, ahora es la cocaína, por ingresos, no por uso en la calle. Ya veréis que esto es diferente. La cocaína es un euforizante y aquí lo que tenemos cuando se toma, la persona presenta signos como la ansiedad, agitación psicomotriz, los hombres es muy frecuente la agresividad, el movimiento continuo de la mandíbula. Con la cocaína se asocia, hay alta asociación con la aparición de infartos e ictus en personas muy jóvenes, tanto en hombres como en mujeres que la toman de forma continua, con abuso continuado, o aunque sea solo de fines de semana, pero que llevan varios años tomándola.
La cocaína, que sepáis que es muy fácil que esos pacientes presenten un infarto o un ictus. Es uno de los riesgos, además, que tienen. La heroína es un potente depresor del sistema nervioso central. Normalmente el medio para colocarlo en nuestro entorno es a través de punción venosa. El paciente la prepara, se carga una jeringuilla y se le inyecta a él mismo. Cuando entra en sobredosis, el paciente presenta disminución de la frecuencia respiratoria, disminución del nivel de conciencia completamente casi reactivo a los estímulos. La frecuencia respiratoria se hace lenta y además se hace muy superficial. Y cuando le miramos en los ojos, típicamente presenta miosis puntiforme. Las pupilas se hacen muy pequeñitas, como dos alfileres, y están centradas y se hacen muy pequeñitas, como os decía. Esto es típico de la intoxicación por opiáceos. El cannabis, aunque el uso es muy frecuente, es mucho más frecuente el uso que la cocaína y la heroína, tiene menos ingresos. Lo que sí que cuando los pacientes ingresan por alteraciones por cannabis, lo más frecuente es presentar agitación psicomotriz y esferas psicóticas con apariciones, con cambios de conducta. Ojo con el cannabis porque tiene como un aura de droga buena. Ya sabéis que no hay ni drogas buenas ni malas, todo depende absolutamente de la dosis. Y es otro de los problemas que tenemos con las drogas, es que al no estar reguladas, al no tenerlas reguladas y comprarlas en el mercado negro, ¿quién las ha manipulado? ¿Quién las ha preparado? ¿Cuál es la concentración de esa sustancia? Todas esas cosas influyen y es más fácil que los pacientes entren en sobredosificación, ya que son elementos no controlados. ¿Cómo actuamos ante las intoxicaciones por? Pues lo más frecuente que nos tocará, que si habéis visto, si sumáis todas, las más frecuentes son las inconsciencias, con lo cual la PLS, la posición lateral de seguridad, será con mucha frecuencia la mejor opción que haremos mientras llamamos al sistema de emergencias médicas. Los mayores riesgos que presentan, si tenemos en cuenta que la principal intoxicación que tenemos es el alcohol, uno de los mecanismos de defensa que tiene el organismo para intentar eliminar el alcohol es todo aquel que tiene en el estómago lo intenta expulsar. Con lo cual es muy frecuente que estos pacientes intenten vomitar. Si los tengo boca arriba y están inconscientes, el riesgo de broncoaspiración es elevado. Con lo cual ya sabéis cómo actuar, que ya lo hemos ido hablando a lo largo de la asignatura. Hasta que llegue la ayuda avanzada, revalorar continuamente al paciente, que es lo que hacemos siempre, en los que el paciente está agitado, los que tienen agitación psicomotriz, que sería cocaína, cannabis, estos de aquí, evitar poneros vosotros en riesgo. Estos pacientes muchas veces se pueden mostrar agresivos. No podemos entrar en el tema de la agresividad. Si un paciente se pone agresivo, hablarles con calma, tranquilidad, poco a poco, bajando la mirada, tono tranquilo. Si una persona está pasada de vueltas porque está tomando cocaína, si además nosotros le empezamos a chillar y a decirle tranquilo, 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 ¿qué creéis? ¿Se pondrá tranquilo o se pondrá más nervioso? Seguramente ya lo sabéis, ¿no? Pues por eso, que es importante controlar el tono de voz, bajarla, tranquilo, hemos llamado a la ambulancia, no estás bien, ahora te llevarán, sabemos que lo estás pasando mal, estamos contigo, te ayudaremos. Son los mensajes que tenéis que hacer. No intentéis luchar con ellos en agitación psicomotriz porque os podéis poner en riesgo innecesariamente. Si hay cambios en los pacientes inconscientes o en aquellos que están en agitación psicomotriz, actuaremos, siempre protegiendo del entorno, por ejemplo, en la agitación psicomotriz, pues parando incluso la circulación si es necesario, porque hay veces que se tiran a la carretera, no parando al paciente, pero si lo paráis vosotros, os va a pasar como un tren por encima, a no ser que seáis muchos y lo podáis hacer. Drogas de abuso. Seguimos ahora con otro tipo de intoxicaciones, que es la ingesta normalmente de sustancias ácidas o alcalinas, ácidos o bases.
sustancias ácidas o alcalinas. Estas normalmente son accidentales en los niños y suelen ser voluntarias en los adultos. Es típico el patrón este que os decía de señora de edad avanzada que con idea autolítica toma lejía o salfumán. ¿Por qué lo hacen? Porque son productos a los que tienen acceso. Es más fácil acceder a estos productos que a otro. Las conductas suicidas en los varones, perdón, en los varones normalmente son traumáticas. Se suelen tirar de edificios, se tiran al metro o al tren. Esto es típicamente de los varones. Bastantes ahorcados, es bastante frecuente, mientras que en mujeres o bien lo intentan o con pastillas, si tienen, benzodiazepinas, el Orfidal, que es el que normalmente se les da para que concilien el sueño, y se toman pues 2, 3 o 4 blisters, o bien con estos productos que os estoy diciendo. Mientras los niños es de forma accidental, y esto tiene que ver porque los productos de limpieza, si os fijáis, tienen colores muy atractivos, huelen muy bien muchas veces, ¿no? Los suavizantes, los jabones, y los niños ahí en su afán exploratorio, niños inferiores a 4 años, a 3, 4 años, pues se ponen en riesgo. Prevención. Todos los productos de limpieza en el hogar tienen que estar fuera del alcance de los niños. Todos tienen que estar fuera del alcance de los niños. ¿Cómo actuaremos? Nunca debemos provocar el vómito, nunca. El tóxico se ha ingerido, si le provocamos el vómito a esta persona, el tóxico volverá a pasar por el esófago y la boca. Estamos hablando de ácidos y de bases, es decir, ha pasado, ha quemado, si lo expulso hacia afuera, vuelve a pasar y vuelve a quemar, con lo cual vuelve a presentar más lesiones. Yo os recomiendo que tras llamar al 112 y aplicar el ABCDE con las medidas que os tocan, posición lateral de seguridad cuando toque, en los conscientes estar con él, calmarlos, etcétera, mientras habéis llamado al 112, acto seguido llaméis al Instituto Nacional de Toxicología, tenéis aquí el teléfono y él os dirá qué hacer con cada una de las intoxicaciones. Es posible que si identificáis el tóxico, sea lejía, salfumán, tal, os digan, bueno, pues en este caso está indicado aceite, en este caso está indicado leche. Seguir las indicaciones que os da el Instituto Nacional de Toxicología, que funciona a las 24 horas, 7 días a la semana, funciona continuamente. Como curiosidad, está atendido por personal de enfermería. ¿Cómo actuaremos hasta que llegue la ayuda avanzada? Revaloramos continuamente al paciente, aplicamos el ABCDE y si hay cambios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues actuar. Nunca no os olvidéis de proteger al paciente del entorno, ¿eh? Si hace frío lo tapamos, si hace mucho calor, lo que sea, le ponemos sombra a su alrededor, ¿eh? En los casos de inconsciencia. Ojo con las agitaciones psicomotrices, ¿eh? Ojo y no os pongáis en peligro. Bien, en estos primeros minutos hemos visto las alteraciones por tóxicos. Vamos a pasar ahora a las alteraciones por la glucosa. Tenemos mucha población que es diabética, más del 6%. Echar cálculos en cuántos podríamos tener en nuestro territorio. Diabéticos pueden presentar dos tipos de alteraciones, básicamente. Aquellos que están con tratamientos sustitutivos, sean con antidiabéticos orales o sea con insulina, es probable que puedan hacer hipoglucemias. Una hipoglucemia se produce cuando los niveles de glucosa en sangre están por debajo de 70-60. Si cogéis libros anteriores al 2005, os dirán por debajo de 70. Los libros más modernos os dirán por debajo de 70. En los casos más graves pueden llegar a la inconsciencia, al coma. Antes de llegar a la inconsciencia, lo más frecuente es que os encontréis con trastornos de la conducta, de todo tipo. Desde pacientes que hacen cosas raras, pacientes que se vuelven agresivos, y es debido a que les falta glucosa en sangre. Por un lado tenemos las hipoglicemias y por otro lado tenemos las hiperglicemias y las cetoacidosis diabéticas, llegando al coma hiperosmolar. En estos casos hablamos de cetoacidosis diabética cuando la glucosa en sangre es más de 350.
Cuando es más de 150, entre 150 y 350, hablamos simplemente de hiperglucemia o hiperglicemia. Está bien dicho de las dos maneras, ¿eh? Podemos decir tanto hipoglucemia, hipoglicemia, hiperglucemia, hiperglicemia. Ambos términos son correctos. Bien, por como os decía, a partir de 120, pero ponemos la barrera a partir de 150, hiperglicemia. A partir de 350, esta hiperglicemia ya decimos que es una cetoacidosis diabética, y si el paciente con altos niveles de glicemia además está inconsciente, a eso le llamamos coma hiperosmolar. Dentro de los comas hiperesmolares hay más causas que el de hiperglicemia. Aquí en esta presentación nos centramos exclusivamente en las alteraciones de la glucosa. En estos pacientes, en todos los diabéticos, que veáis que hay un trastorno de la conducta, siempre, es lo que os recomiendo, siempre que valoréis la glucemia o la glicemia del paciente. Suelen tener aparatos en casa, son muy fiables, pinchacito en el dedo, que ellos ya tienen sus bolígrafos y lo saben hacer, y si no lo tendréis que aprender vosotros a hacer, y mirarle qué niveles de glucosa tienen en sangre, si se trata de una hipo o una hiper. Vamos a ver si el paciente está por debajo de 70. Si el paciente está consciente, y vemos que lo que nos muestra es fatiga, sensación de mareo, le hacemos una glicemia y está, por ejemplo, a 45 o 50, que os lo podéis encontrar, cogéis un vaso de agua, en 125 o 200 centímetros cúbicos de agua, ponemos unos 10 gramos de azúcar. Unos 10 gramos de azúcar son un par de cucharaditas de café, o una cucharada grande, una cucharada sopera de azúcar. Lo disolvemos bien, eso se disuelve bien, y se le dice que lo vaya tomando a sorbos. Si puede, consejo, si puede, que tome un sorbo grande, que lo aguante en la boca, porque por vía sublingual se absorbe muy rápidamente. Le dices, toma un trago, aguántalo un rato en la boca, 4, 5, 6 segundos, que lo trague, siguiente trago igual, que lo vaya haciendo así. Cuando se lo haya tomado, al cabo de 3, 5 minutos, volvemos a valorar la glicemia. Si le damos zumo de frutas, también, enriquecerlo también con azúcar, porque el azúcar que viene en los zumos, ya sabéis el anuncio, ¿no? Con azúcar, azúcar no, que decía aquella el anuncio. Vale, pues antiguamente los zumos de fruta todos se les ponía azúcar añadido, hoy en día no se absorbe tan rápido la fructosa, que es el azúcar que tienen los zumos de fruta, como la sacarosa, que es el azúcar blanco que tenemos en casa. Entonces, si le ponéis un zumo de frutas, zumo de naranjas o el que tengáis, le añadimos igualmente azúcar blanco, el típico granulado, esos 10 gramos que os decía. Esto en pacientes conscientes. Una vez que haya pasado eso, le dais unas tostaditas con mermelada, hidratos de carbono lentos. Si el paciente empieza a estar inconsciente, lo que tendríais que tener en casa, o lo que debería tener en casa ese paciente, es el glucagón, una hormona natural que tenemos en nuestro organismo que hace la función inversa de la insulina. Como es una hormona, viene en polvo liofilizado, aquí lo veis a la izquierda de la imagen, con una jeringa precargada con el líquido para disolverlo. Arriba en la tapa veis los 4 pasos que hay que hacer. Ponemos primero, destapamos el bote y el tapón de la jeringa, ambas cosas, pinchamos el centro que tiene, ponemos el líquido, agitamos y recogemos el interior y se lo pinchamos al paciente. El glucagón siempre se debe guardar en nevera. Si tenéis un paciente en casa, algún familiar, tanto si toma antidiabéticos orales como si toma insulina, debería tener glucagón en la nevera. Si no lo tiene, tiene que ir a su centro de salud, que se lo receten y que lo tengan. Los pacientes diabéticos que toman insulina, cuando viajan, tienen que viajar con la insulina, que tiene que ir en frío,
y también con el glucagón. Estos son prevenciones, es educación sanitaria que tenéis que hacer con los pacientes diabéticos. Vamos a ver en un pequeño vídeo cómo se prepara y cómo se administra el glucagón. Ya veréis qué profe más chula os he buscado. Hoy vamos a aprender a usar el glucagón. Primero sacar la jeringa que tiene un líquido adentro y el frasco que tiene un polvo. El frasco tiene una tapa de plástico, en general de color anaranjado. Hay que sacar ese tapón de plástico. Entonces introducir la aguja de la jeringa en el frasco e inyectar el líquido. Girar y batir para que se mezcle el líquido con el polvo. Después tirar levemente de la parte de atrás de la jeringa para que se llene nuevamente con la mezcla del líquido y el polvo. Sacar el frasco y ya tenemos lista la jeringa para ser inyectada en el brazo, la cola o el músculo. Hoy vamos a aprender a usar el glucagón. Primero sacar la jeringa que tiene un líquido adentro y el frasco que tiene un polvo. El frasco tiene una tapa de plástico, en general de color anaranjado. Hay que sacar ese tapón de plástico. Estos pacientes los tenemos que llevar al hospital. Criterios. Aquí os digo cuándo tendríamos que llamar y cuándo estos pacientes se pueden manejar ambulatoriamente. Si el paciente ha presentado inconsciencia, siempre hay que llamar. Eso siempre. Si el paciente presenta una hipoglicemia consciente que recupera con ingesta oral, si es por insulina, normalmente se lo tratan ellos, son pacientes que se lo tratan ellos en el domicilio y no suelen llamar y no es necesario. Sí que tendremos que llevarlos siempre al hospital cuando la hipoglicemia es por antidiabéticos orales. Si el paciente ha hecho una hipoglicemia y solo está tomando pastillas para el control o toma insulina y pastillas para el control de su diabetes, en esos casos siempre, debido a que los antidiabéticos orales presentan dos puntos de máximo efecto. Tienen dos momentos de máximo efecto, no sabemos si ha sido el primero o el segundo, entonces conviene llevarlos al hospital siempre. Y todos aquellos, tanto si son conados como si son insulinodependientes, que han hecho pérdida de conocimiento, como os decía al principio, o que les hemos administrado glucagón. Es decir, todos aquellos que no se han podido controlar con ingesta oral. Vamos a ver ahora lo contrario, cuando el paciente diabético se descompensa por arriba, cuando tiene más azúcar en sangre, más glucosa en sangre de la normal. El valor normal es hasta 120 miligramos decilitro. En la cetoacidosis, normalmente el paciente suele estar consciente. Recordad que la cetoacidosis son valores por encima de 3,50. En las hiperglicemias, a partir de 150 para arriba, y en la cetoacidosis, el paciente suele estar consciente. Presenta un olor típico en el aliento, acetona, igual que cuando utilizamos para sacar el esmalte de uñas, el quitasmaltes, que lleva acetona, encontramos ese olor típico en el aliento y suele presentar las 3 P's. Es un paciente que continuamente tiene sed, polidipsia, continuamente está bebiendo porque tiene sed, tiene como una sensación de hambre y que no se sacia y que tiene como una sensación de hambre. De hecho, son sus células que le están reclamando que le entre el azúcar dentro, que no le está entrando porque no tienen insulina. Debido a que beben continuamente, presentan poliuria y así hacen las 3 P's. Hambre, polifagia, sed, polidipsia,
diuresis continua, poliuria. En los casos más graves, cuando el paciente, la glicemia capilar llega por encima de 500, esto provoca un coma hiperesmolar. Debido a la osmolaridad que tiene la sangre, se provoca edema cerebral, y ese edema cerebral, aumento de PIC, y ya sabéis cómo puede acabar el paciente en coma. Pregunta: si el paciente presenta una cetoacidosis o un coma hiperesmolar, en estos casos siempre está en acidosis metabólica. Y ahora la pregunta que os lanzo: ¿qué patrón respiratorio suele presentar? Kussmaul, Cheyne-Stokes, Biot o apneústico, o ninguno de ellos. Os dejo la pregunta en el aire para que la resolváis vosotros a través del foro. ¿Qué hacemos con un paciente en hiperglicemia, cetoacidosis diabética? Esos pacientes suelen estar conscientes y lo único que tendremos que hacer es avisar o llevarlos por nuestro propio medio. Si paciente consciente con una glicemia de 300 para el control, si lo podemos llevar con nuestro vehículo, es nuestra abuela, pues la llevamos al centro de salud o al centro hospitalario para control. Centro de salud de urgencias si tiene, o al hospital que le toque para control de su diabetes. Si presenta trastornos de la conciencia, ahí sí que tendremos que llamar siempre al 112, nos tocará revalorar continuamente, actuando si hay cambios y sin olvidarnos de protegerlo del entorno. Bien, ya hemos visto las intoxicaciones, las alteraciones por la glucosa. Con esto terminaríamos la clase, pero tengo una sorpresa preparado para todos vosotros. Hacemos un caso. ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿Os animáis? Venga, vamos allá. Imaginad que son las 4 de la mañana. Estáis en una fiesta privada en el domicilio de una amiga. Sois varios, 20, 15, 20 personas en la fiesta, y os avisan que un invitado a la fiesta se ha quedado inconsciente. Llegáis, os encontráis un varón de unos 20 años que está en una habitación sobre la cama en decúbito supino. No hay ningún peligro y el entorno está controlado. Todos los de la fiesta saben que estáis haciendo enfermería y os miran y os dicen: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que haréis? Pues aplicaréis el ABCD, ¿eh? Lo primero, estimuláis la conciencia, ¿no? Para ver si se ha quedado dormido, si es otra cosa. Tras la estimulación de conciencia, recordar, donde golpeábamos cuando lo hicimos el soporte vital básico, nada de golpear en la cara. Siempre golpeamos en zonas seguras, como puede ser el hombro. Dais 2, 3 golpes, el paciente no está consciente, le chilláis ahí al lado del oído: oye, oye, hola, ¿me oyes? No responde. Como está en decúbito supino, rápidamente hacéis hiperextensión con frente-mentón. Pasáis a la B. Determináis que respira de forma un poco lenta. Está bradipneico, no un poco, claramente lenta. 6 respiraciones por minuto y las respiraciones son casi inapreciables. Son muy superficiales. Una respiración que casi no se oye. Le tomáis el pulso radial y está presente. Muy rápido, a 130. Mientras le tomáis el pulso, veis que no hay ninguna hemorragia alrededor y la piel está pálida, fría y sudada. Aplicáis la escala ABDN y el paciente es una N. No responde. Ante la estimulación, no responde. Nadie lo conocía, era un invitado, un amigo de un amigo que ya se ha ido. Nadie lo conoce, no tenemos ni antecedentes ni alergias previas del paciente. ¿Qué haréis? Seguro, y lo tengo ya casi seguro, que vais a actuar bien. Lo primero que haréis: posición lateral de seguridad. Está respirando, inconsciente, respira, pulso débil, no hemorragias. Este paciente está en decúbito supino, tiene dificultades para el control de vía aérea, puede presentar vómitos,
con lo cual, posición lateral de seguridad. Y tras eso, nos aseguramos que alguien ha llamado al 112. Si no se ha hecho, se tiene que hacer ahora. Habéis actuado muy bien. Estáis esperando. Y mientras llega la ambulancia, determináis, hacéis apertura ocular del paciente y veis esas pupilas, las que estáis viendo en esa foto. ¿Cómo las valoráis? ¿Eso es una midriasis? ¿Eso es una miosis? ¿Ambas son del mismo tamaño? ¿Son de diferente tamaño? ¿Son pupilas completamente normales? ¿Qué os parece? La ambulancia con todo lo que has encontrado y has visto, ¿cuál creéis que puede ser la causa más probable de inconsciencia? ¿Una alteración de salud por causas externas? ¿Una caída por un TCE, por ejemplo? ¿Una alteración por causas internas? ¿Es un ictus? ¿Una hipoglicemia? ¿Una hiperglicemia? ¿Una intoxicación por alcohol? ¿Por benzos? ¿Por opiáceos? ¿Por cocaína? ¿Qué os parece? Os dejo la pregunta abierta y me gustaría, si os parece, que la respondáis a través del foro y así le damos un poco de vidilla al foro del aula virtual. Os la dejo ahí abierta. Con esto acabamos la presentación que nos quedaba de alteraciones, causas internas en el adulto. Ahora las siguientes que haremos son en pediatría. Venga, un saludo, nos vemos por el aula virtual. Chao. Girar y batir para que se mezcle el líquido con el polvo. Después tirar levemente de la parte de atrás de la jeringa para que se llene nuevamente con la mezcla del líquido y el polvo. Sacar el frasco y ya tenemos lista la jeringa para ser inyectada en el brazo, la cola o el muslo. Bien, como habéis visto, Julia lo ha explicado muy bien. Se lo agradecemos, que nos lo ha hecho muy bien. Ahí tenéis, para pincharlo lo podéis poner tanto en las piernas, en los muslos, como en el deltoides, como en la barriga. Si queréis que vaya más rápido, cerca del ombligo, en la zona periumbilical, es la zona donde se absorbe más rápidamente.